Dijo aquel nuevo convertido, ebrios, no, no es ebrios, es hebreos. Gracias hermanos por orar por mí. Yo estuve en México esta semana, llegué, déjenlos que entren para que y se sienten y se relajen. Está bien, todos entramos, ¿verdad, hermanos? Cuando entramos, ¿verdad? Sí, no hay problema, no, están en su casa, ¿verdad? Está como aquel viejito que entró a la iglesia y se durmió, ¿verdad? Se quedó dormido. Y va una mujer y lo quiere despertar para que pues oiga la predicación y el hermano, el ancianito le dice, no, déjame dormir. Y la mujer le dice, no hermano, es que aquí no viene a dormir, aquí viene a escuchar palabra de Dios, bien espiritual, ¿verdad? Y le contesta el ancianito bien exaltado, le dice, esta es la casa de mi padre y en la casa de mi padre yo hago lo que yo quiero. Así es que déjame dormir, ¿verdad? Le estoy dando ideas, hermanos, para cuando venga alguien ahí a decirles, ¿verdad? Hebreos capítulo, no le apunté qué capítulo era, 13. Hebreos capítulo 13. Mientras lo encuentra, ¿verdad? Gracias, hermanos, por orar por mí, por mi viaje. Ya regresé ayer, anoche, no anoche, ayer al mediodía. Regresé y allá estuve ya en Guadalajara. El domingo también estuve en Guadalajara, no estuve en Rosarito. Iba a estar en Rosarito, pero cancelé. Me tuve que quedar en Guadalajara, entonces ah, ya no pude ir para allá, pero estuve allá con mi mamá. Y bueno, el domingo, hermano, digo, el viernes estuvimos los que fueron de mis hermanos y hermanas, entonces una reunión con el doctor, se juntó ahí con nosotros, ¿verdad? Porque pues nosotros queríamos ya el viernes pues internar a mi mamá para que le dieran alimento, porque definitivamente ya tiene un mes sin comer y todo eso, y ya va decayendo bastante. Entonces el doctor ya nos habló con nosotros y nos dijo, dijo, no recomiendo ya no hay nada que hacer, no recomiendo que la internen para tratar de levantarla otra vez. Dijo, ya ella ya está en sus últimos días. Dijo, ya no la voy a internar, mejor para la casa. Y ya para que se quede en la casa, para que ya pase sus últimos días. O sea, aquí cuando alguien está en el hospital aquí y ya no hay nada que hacer, la mandan a ese lugar. ¿Cómo se llama? ¿Hastes? Algo así. ¿Cómo? ¿Jaspes? Algo así. Entonces ya mi mamá está en ese nivel. Entonces ya el doctor dijo, ya, pues nomás esperen. Es mejor que quede en casa ya, fallezca aquí, y no sufra, porque en el hospital pues va a estar sufriendo mucho por todas las agujas que le van a estar poniendo. Y ya dijo ella ya no está para eso, ya ella necesita irse a descansar. Entonces ya el doctor pues firmó ahí un papel, ¿verdad? Ahí nos dio ahí el papel, y ya entonces ella se va a quedar en casa y ya nomás va a esperar, hermanos, el día. ¿Verdad? Siempre uno pregunta porque el doctor dice, ¿tienen preguntas? Bueno, ¿verdad? Siempre hay alguien que quiere preguntar cuándo, ¿verdad? Y no porque uno quiera que ya, pero por planear cosas y saber, y los que viajamos de lejos y todo. Entonces el doctor dijo, miren, no tengo una fecha para eso. Dijo, solamente Dios sabe. Dijo, Dios es el que da la vida y la quita. Dijo, pero más o menos, dijo, a lo mejor unas 3 semanas, dijo, entre 2 a 4 semanas ya es lo último que ella va a estar aquí. Entonces, pues bueno, ¿verdad? Ya más o menos damos una idea que es de lo que va a pasar. Entonces, ahora no sabemos, Dios se la quiere llevar más antes, pues Dios lo va a hacer. Y yo tuve la oportunidad de despedirme de ella ya el día lunes. Y ya, pues, ¿verdad? Le dije, mamá, pues ya, lo más seguro es que ya no la voy a ver con vida.
Entonces ya me despedí de ella. Le dije, aunque pues bueno, voy a venir a hacer el funeral porque me pidió a mí que yo me encargara del funeral. Entonces pues voy a hacer el funeral cuando ya fallezca. Entonces ya me despedí de ella en paz, hermanos, y me siento a gusto, me siento en paz, ¿verdad? Sé que si ya no la alcanzo a ver con vida, pues ya el Señor me dio la oportunidad de verla y ya, ¿verdad? Nos despedimos y todo. Entonces, ¿verdad? Pues que se haga pues la voluntad de Dios. Y los más hermanos, gracias por orar. Yo sé que algunos estuvieron orando por mí y algunos me mandaron unos textos. Gracias, hermanos, ¿verdad? Yo sé que no tienen que hacer eso, pero pues, les agradezco por aquellos que tomaron tiempo para mandarme ahí un mensajito. Y bueno, ¿verdad? Pues estamos bien, gracias a Dios. Y ya mis hermanos, los que pudimos ir y que estuvimos ahí con ella antes de que fallezca, pues también, ¿verdad? Estábamos bien contentos y, ¿verdad? Y pues vamos a ver qué pasa en las siguientes 2-3 semanas. Pero pues hermanos, gracias por orar por nosotros, ¿ok? Ahí en Hebreos capítulo, ¿qué dije? 15, ¿verdad? 13, perdón, Hebreos 13. Vamos a estudiar algo ahí esta noche. El libro de Hebreos es un libro muy interesante. Es muy importante el libro yo estoy en Hechos, perdón, hermanos, por eso no le hallaba. Sí, acá está. El libro de Hebreos, si usted lo estudia, el libro de Hebreos es un libro, pues bueno, ¿verdad? Hebreos, no se sabe exactamente quién lo escribió. Creemos que fue Pablo, por muchas razones, por como lo habla, como lo describe. Pero otra razón que creemos que fue Pablo, ve ahí Hebreos 13 22. Hebreos 13, 22. Aunque no es el mensaje ese, hermano, nomás les voy a dar un poquito de historia acerca de Hebreos. Ahí en Hebreos capítulo 13, versículo 22, nos da una idea, el 23, perdón, 22 y 23, nos da una idea de que fue Pablo, de que fue el apóstol Pablo, por la forma como se expresa y lo que dice, ¿ok? Dice ahí en Hebreos 13, 22, os ruego ¿qué? Si usted se fija, esa frase era una frase muy común de Pablo, ¿verdad que sí? Amén. Uno identifica a personas por la forma como habla, la forma como se expresa. O cuando uno lee un libro o escucha de un dicho, uno dice, eso lo dijo fulano de tal. Por la forma como se expresan, por las palabras que usan. Uno puede, sin que digan el nombre, uno puede decir, eso lo escribió fulano de tal, porque así es como él decía, así es como él se expresaba. El libro de Hebreos trae muchas cosas que apunta a que fue el apóstol Pablo. Okay, ahora no hay nada en ningún lado, en ninguna parte donde diga fue el apóstol Pablo, como en las epístolas cuando Pablo dice, yo Pablo, siervo de Jesucristo, a la iglesia que está en Éfeso. Bueno, en Hebreos no es exactamente así, pero sí da muchas referencias, apunta mucho en ciertas cosas como se escribió el libro de Hebreos, que apunta a que fue Pablo. Personalmente yo creo que fue Pablo. Ahora a lo mejor usted estudia y dice, no, yo creo que fue Juan. Bueno, está bien, tiene derecho usted a opinar, ¿verdad? Si usted cree que fue Juan. Pero, ¿verdad? Todo lo que los comentaristas, la mayoría, un 90%, dicen que fue Pablo. Me uno también yo a ese grupo del 90%. Yo creo que fue Pablo. Es una forma como habla aquí, da referencia que el escritor fue el apóstol Pablo. Dice ahí en el versículo 22, hermanos, os ruego, hermanos. Esa es una frase de Pablo, ¿verdad que sí? Una frase del apóstol Pablo. Dice, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Es una forma como Pablo hablaba. Es una forma como Pablo escribía sus cartas. Por eso a mí me lleva a entender que fue Pablo, ¿ok? Versículo 23. Sabed que en esta libertad, ¿sí lo leí bien? Sabed que en esta libertad
Nuestro hermano, ¿qué? Timoteo. Esa es otra evidencia. Nadie menciona a Timoteo en sus cartas. ¿Verdad que no? Si estoy mal, corríjanme. No tengo problema que alguien me corrija, ¿ok? Pero yo no veo a Juan trayendo a la memoria o el nombre de Timoteo. Pero sí veo a Pablo casi en todas las epístolas hablando de Timoteo, de alguna manera u otra. ¿Verdad que sí? No veo a otro escritor trayendo a luz el nombre de Timoteo. Díganme, ¿quién? No. Pablo solamente lo hacía. Solamente Pablo, porque era su hijo en la fe. ¿Recuerdan que Pablo dijo eso? Dijo a mi amado hijo en la fe, a Timoteo, mi amado hijo en la fe. Veo que, qué interesante que en el libro de Hebreos se menciona a Timoteo. ¿Por qué? Porque creemos que fue Pablo el autor. Fíjese, ni siquiera dejó fuera a Timoteo en el libro de Hebreos. Y ahorita voy a dar unos detalles de los hebreos, quiénes eran ellos. Pero refiriéndonos hacia quién escribió, quién es el autor de Hebreos, tenemos que entender esa noche que mucha probabilidad es de que fue Pablo. Sabed que en esta libertad nuestro hermano, que está en libertad nuestro hermano Timoteo, da a entender aquí como que Timoteo estuvo preso. No lo sabemos. Nunca, siempre hablamos de que Pablo fue preso. Pero no se me hiciera raro que otro discípulo del Señor haya estado preso. Ni se me haría raro que Timoteo, por alguna razón, haya estado preso. Nos va a entender aquí que ahora ya está en libertad el hermano Timoteo. Entonces Pablo, ¿quién pudo haber hablado de esto? Era el apóstol Pablo. Nadie más hablaba de Timoteo, nadie más traía el nombre de Timoteo a luz, a resaltar públicamente más de que exactamente el apóstol Pablo. Nos da a entender que fue Pablo el autor de esta. Fíjese la última frase, otra frase que Pablo usaba: si viniere pronto, iré a qué. Se fija que en las epístolas Pablo hablaba mucho esa palabra de iré pronto, si viniere pronto. Y luego también la palabra que dice iré a vosotros. En las epístolas Pablo siempre decía quisiera estar allá. Si el Señor me abre puertas, iré. Mucha evidencia, ¿no? De que fue Pablo que escribió esta epístola. Versículo 24. Frases de Pablo: saludar a todos vuestros pastores y a todos los que los de Italia os saludan. Y ahorita vamos a ver en cuanto a eso. Entonces aquí da evidencia, hermanos, que en cuanto a este libro de Hebreos, que fue Pablo el autor. Ahora, ¿a quién se escribió Hebreos? Hebreos se escribió, de acuerdo a los comentaristas, hermanos, historiadores o comentaristas, fue escrito a cristianos judíos en Jerusalén y en Palestina. Estamos hablando 60 aquí, estamos hablando en un tiempo como 62 a 67 después de Cristo. ¿Ok? Ya habían pasado casi 70 años, entre 60 y 70 años después de Cristo. Cristianos, se escribió a cristianos, cristianos judíos. Acuérdense que en ese tiempo había cristianos que no eran judíos. Amén. La iglesia de Jerusalén eran puros cristianos judíos. Pero la segunda iglesia que se comenzó, que es la iglesia de Antioquía, era una iglesia así como Bible Baptist, multicultural. Amén. Porque ahí hay de mexicanos, ahí hay americanos, ahí hay morenos, ahí hay indios. Con todo respeto, indios nativos, no indios mexicanos, sino indios nativos, ¿verdad? Y yo siempre he dicho que la iglesia de Bible Baptist es como la iglesia de Antioquía. O sea, hay de todas razas, ¿verdad que sí? Amén.
aquí ya en nuestra iglesia, pues todos somos hispanohablantes, aunque habemos aquí de varios países, ¿verdad? Habemos de México, habemos ahí de Venezuela, allá, Venezuela, arriba. Venezuela, Honduras y yo no sé, ¿verdad? Ojalá sigan llegando hermanos de otros países, amén, hermanos. Y aquí son bienvenidos, ¿verdad? Que siempre y cuando haya comida traigan algo de su país también, porque queremos comer la comida de ellos. Entonces la iglesia de Jerusalén era una iglesia de puros judíos, judíos cristianos, obviamente, judíos que se habían convertido a Cristo. Pero eran judíos, era pura raza judía, hombre, era, pues como decimos, pura raza, ¿verdad? Pero la iglesia de Antioquía, que fue la segunda iglesia, hermanos, que se comenzó, era una iglesia mixteada. Había judíos, había gentiles, obviamente, había romanos, y había diferentes nacionalidades. Por eso, hermanos, en Hechos capítulo 2, cuando la Biblia habla, dice que empezaron a hablar en lenguas. Ahora, cuando habla de lenguas ahí, no está hablando de lenguas de trabalenguas, yo les digo. No, está hablando de idiomas. Y dice que ahí cada quien le oyó hablar en su propia ¿qué? Lengua. Mesopotamios y esto. O sea, porque era una iglesia mixta, era una iglesia multicultural. Y a propósito, hermanos, la iglesia que está en el cielo un día, cuando todos los cristianos del mundo nos vayamos al cielo con el Señor, va a ser allá una iglesia multicultural. Amén, hermanos. Aunque ya vamos a hablar todos un idioma. ¿Cuál? El celestial. No, señor, no. Ni inglés, no. Va a ser un idioma celestial. Yo he dicho eso, ¿verdad? Yo he dicho eso allá en conferencias y en the heavenly language, digo Spanish. Y los americanos dicen, ok, all right. Y pues uno lo hace por, ¿verdad? Sí. Pero realmente cuando estemos en el cielo, va a ser un lenguaje celestial. Alguien me preguntó, pastor, ¿y cuál lenguaje hablan los ángeles? Los ángeles hablan un lenguaje angelical, hermanos, que solamente ellos pueden hablar. Nadie más puede hablar el lenguaje de los ángeles. Amén. Por eso Pablo dijo, por eso es que las lenguas que Pablo hablaba no eran lenguas que nadie entendía, eran lenguajes, eran idiomas. Por eso Pablo ahí mismo dice, si yo hablase, no dijo yo hablo, dijo si yo qué. Es como si uno dijera, si yo fuera ciudadano americano, si yo fuera, o como dijo Cantinflas, si yo fuera diputado. Si yo fuera, Pablo dijo, mira, si yo hablase, no dice yo hablé, yo hablo, dice, si yo hablase, lenguas ¿qué? Entonces hay un lenguaje que se llama un lenguaje angelical. ¿Quiénes pueden hablar ese lenguaje? Pues la palabra lo dice, angelical. ¿Solamente quién? Los ángeles. Y hay un lenguaje humano, que solamente lo pueden hablar los humanos. O sea, usted y yo, ¿verdad? Entonces, en el cielo un día vamos a estar todos los que fuimos salvos de todo el mundo, y cuando estemos allá reunidos, va a hablar de toda nación, de toda lengua, dice la Biblia que va a haber en el cielo. Pero vamos a tener, hermanos, un lenguaje celestial. Un lenguaje celestial. Allá hay un versículo que dice que, creo que es en Hebreos, ¿no? 13, 12, donde dice que esperaban una patria ¿qué? Celestial. Una patria celestial. O sea, vamos a hablar un lenguaje celestial. Entonces, Hebreos, hermanos, los que llegaron ya tarde, estamos en Hebreos capítulo, ¿qué? 13, ¿ok? Hebreos 13. Ahí manténgase. Ahorita estamos dando un poquito de historia del libro de Hebreos. El libro de Hebreos, ¿verdad? Creemos que lo escribió el apóstol Pablo. Se escribió 62 después de Cristo. Pablo lo escribió. ¿A quién lo escribió? A los cristianos judíos que estaban en Jerusalén y que estaban en Palestina.
en ese tiempo estaban distribuidos en toda esa región. Por eso hay un canto que dice tierra de la Palestina, donde nació Jesús. Algunos no están de acuerdo con ese canto, porque dicen que Jesús no nació en Jerusalén, digo en Palestina. Él nació en Belén de Judea, pero bueno, geográficamente en aquellos tiempos toda esa región se le llamaba Palestina. Entonces Cristo sí nació en Palestina, pero no lo que es Palestina hoy. Están los árabes. No. ¿Verdad? Acuérdense que después, hace 60 años hubo una división ya de territorio. Los judíos volvieron a su país, a su tierra, y agarraron la tierra que les pertenecía. Poquitos años después de eso, en el 60 y algo, se dividió el territorio, que ahora se le dio a los puros palestinos, que son árabes. Entonces, si hablamos así, entonces pues obviamente ahí no, pero en la antigüedad así fue. Por eso ese canto que tierra palestina está bien. Aunque algunos le explicamos y siguen y dicen que no está bien, más que no lo canten si no quieren, ¿verdad? Pero es un bonito canto, es un canto que sí es geográficamente bien, ¿verdad? Si se interpreta de la antigüedad, no en el presente, pero en la antigüedad. Entonces, se escribió este libro de Hebreos a cristianos judíos que estaban en Jerusalén y en la tierra, en toda la tierra palestina. ¿En dónde se escribió este libro? Se cree que fue en Roma. Se cree que fue en Roma, porque luego Pablo ahí menciona algo interesante. Fíjese el versículo 24, ahí en 13:24. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. ¿Los de qué? ¿Los de qué? Los de Italia, ¿qué? Os saludan. La capital era Roma. Entonces se cree que fue en Roma. Durante la primera prisión de Pablo, cuando a Pablo lo aprisionaron por primera vez, que estuvo encerrado en Roma, ahí fue donde se cree que ahí fue donde Pablo escribió este libro de Hebreos. ¿Y a quién? A los judíos, a cristianos judíos que estaban en Jerusalén en aquel tiempo y que estaban por toda la tierra palestina, todos dispersados. Acuérdense que hubo una dispersión, ¿se acuerdan? Entonces, el año 62 antes de Cristo se cree que fue cuando se escribió este libro de Hebreos. La palabra hebreos significa judíos, israelita, sionista, o gente que era de Jerusalén. Por ejemplo, ¿verdad? Muchos de nuestros países allá acostumbramos a hablar de una manera para identificar a alguien. Él es los que estaban con Zapata, es zapatista, ¿verdad que sí? Los que estaban con Villa son villistas. Y los que estaban con Carranza, ¿cómo se le llamaba? Algo así, ¿verdad? Los que le van a la América, americanistas. Bueno, ya se despertaron, ¿no? Ustedes. ¿Quién metió gol? No, hermano, ustedes no. Bueno, a los judíos se les identificaba como era la raza hebrea. ¿Se acuerda usted allá en Génesis? Cuando estaba el pueblo de Israel allá, ¿se acuerda? ¿Cómo se le llamaba a ellos? Hebreos. Los hebreos, ¿verdad que sí? Cuando dice el faraón, hermanos, el tiempo, no se preocupen del tiempo, vamos a dar lo que se pueda, y lo que no, el siguiente miércoles lo enseñamos. Ya sabe que mientras estamos aquí lo vamos a enseñar, pero no se preocupe. Es decir, es importante estudiar todo esto para poder entender de lo que habla Hebreos. Amén. Ok. Entonces, ¿qué pasó cuando el faraón, verdad, quiso aniquilar a todos los bebés? ¿Verdad? Bueno, dice ahí que mandó llamar a las parteras hebreas. Cuando él se refiere a los israelitas, dice
este pueblo hebreo, los hebreos. Diríamos que la palabra hebreos era la palabra raíz, o cómo se le llamaría, la palabra principal, y de ahí se derivan otros nombres, ¿verdad? Otras ramas de la raíz, nombres diferentes, que esas serían, otra palabra sería, que era la palabra, perdón, hebreos, para identificar a un judío. Otra palabra que se le daba era israelitas, el pueblo de Israel. En la Biblia miramos en el Antiguo Testamento cuando se habla del pueblo de Israel, y los israelitas dieron 7 vueltas alrededor de Jericó. ¿Y por qué? Porque por los nombres que después hubo Abraham, Isaac, Jacob y Israel, ¿verdad? Cambiaron los nombres y todo eso. Se les empezó a dar diferentes nombres, los israelitas. Los sionistas es una palabra actual, o judíos, sionistas, los cuales muchos países los odian a los sionistas. Hay gente que son antisionistas, ¿verdad que sí? ¿Qué quiere decir antisionista? Que están en contra de los sionistas. O sea, Sion, la palabra Sion, una palabra hebrea, de hecho está en el idioma hebreo. La palabra Sion, el monte de Sion. ¿Se acuerdan de eso? Entonces a los judíos se les da nombres así como los israelitas, aparte de judíos, israelitas, sionistas. Y hay una palabra que no me acuerdo cómo se dice, semistas. ¿Alguien recuerda esa palabra? Semistas, que son una mezcla de judíos con árabes. Y eso fue una mezcla. Por eso a mí no me gusta usar mucho esa palabra. Prefiero usar la palabra sionista. Para hablar de un judío original se usa la palabra sionistas, o israelitas, o simplemente judíos o hebreos. Pero todo tiene que ver con lo mismo. Que era gente de Jerusalén. No era gente de otros lados, no, era gente específicamente de Jerusalén. O sea, si tú no eras de Jerusalén, si no eras judío de Jerusalén, no te podían dar ese nombre. Fíjate qué interesante. Ya te daban otro nombre como semista, o como lo que dijeron ahorita alguien. Pero si tú eras judío de Jerusalén, eras sionista. Wow, qué interesante. O sea que es como si usted es de la capital, usted es chilango, ¿verdad que sí? Si usted no es de la capital, no es chilango, pues. Amén, hermano. Y más es de Tepito como el hermano. Bueno, yo no sé si es de Tepito, yo nomás le digo de broma. El hermano mañana le dice, mi chavo, ¿eh? Pero si usted es del Estado de México y es de allá, usted no es chilango. Tiene que ser de la capital. Soy de la capital, ¿eh? Algo así. Bueno, yo no soy bueno para eso, hermano. Va a imitar, ¿verdad? Pero si usted no era de Jerusalén, a usted no le podían llamar un sionista. Le llamaban ¿cómo dijo, hermana? Semita. No, wow, yo digo, cuando estaba haciendo esto, un poquito nomás, no llegué a fondo a esto, pero se me hizo interesante, ¿no? Se me hizo interesante lo que es, porque muchas veces no sabemos, ¿verdad? Entonces, ¿quién escribió el libro de Hebreos? Lo escribió Pablo, de acuerdo a lo que se ha estudiado. Se escribió a cristianos judíos que estaban en Jerusalén y los esparcidos en la Palestina también. Se escribió en Roma durante la primera prisión del apóstol Pablo, año 62. La palabra hebreos, que lleva el nombre del libro, hebreo, significa, ¿verdad? Eran judíos, israelitas, sionistas de Jerusalén, o un judío natural, un judío nacido en Jerusalén. Lugar donde vivían los hermanos hebreos. Cuando Pablo les escribió el libro de Hebreos, vivían, lo repito, en Jerusalén. Y los que eran esparcidos, que vivían en toda la tierra palestina, pero que eran nacidos en Jerusalén, pero que fueron esparcidos. Y todo tiene que ver con su nacimiento en Jerusalén. Por eso eran sionistas. El tema, ya avanzando un poquito, hermanos, y yo sé que el tiempo ya se nos va a ir. El tema
Hay varios puntos importantes. Nomás le voy a dar 3 que yo apunté aquí. Tema del libro de Hebreos era solidificar o reafirmar o poner bien el fundamento. La confianza que los cristianos judíos han depositado en Jesús. Y no sé, de acuerdo a los comentaristas, dicen que en ese tiempo que Pablo tuvo la necesidad de escribir este libro de Hebreos porque había mucha apostasía. Había mucha apostasía en esos años, hermanos, por causa de que era nuevo todo esto. El cristianismo era algo nuevo. Acuerden que antes del cristianismo era la ley de Moisés, era el mesianismo, mosaico, ¿cómo se llama? Mosianismo de Moisés, o sea, las enseñanzas de Moisés y todo lo que refiere a eso. Entonces el cristianismo era algo nuevo para ellos en aquel tiempo. Se dice que muchos aprovecharon de otros cultos para meter los de Alejandría y otros ¿cómo le diríamos? Ciudades o países paganos querían aprovechar la oportunidad para mezclar. Por eso, hermanos, es que hubo una mezcla de cristianismo y paganismo, y de ahí nació la Iglesia Católica, señores. De ahí viene la Iglesia Católica. Por eso la Iglesia Católica tiene cosas que son ciertas y cosas que son bien mentiras. El primer papa existió 300 después de Cristo. 333, 335 comenzó la Iglesia Católica, señores. La Iglesia de Cristo comenzó mucho antes, amén. Lo voy a repetir, la Iglesia Católica comenzó en 300 y feria después de Cristo. Una mezcla de cristianismo con paganismo, mezcla de cristianismo judío, cristianismo de Cristo con Roma, con mezclas que ahora decimos católicos. Por eso que dicen que la iglesia de Roma, ¿verdad? Que la iglesia comenzó en Roma. Bueno, la iglesia católica sí, pero la iglesia de Cristo no comenzó en Roma, comenzó en Jerusalén. Y la comenzó Cristo, hermanos. No fue Pedro. Es más, ni Pedro comenzó la iglesia católica. No, ¿verdad? A Pedro no lo metan en esto, amén. Y él ni sabe, ¿verdad? No, fueron paganos, fueron gente, fueron píos, que ellos le llamaban píos. Ahora se le llaman papas. Antes se llamaban píos. ¿Sí saben esa niña, hermanos, que iba a fallecer? Esa niña iba a fallecer y le preguntaron que cuál era su último deseo. Y dijo, mi último deseo antes de morir es ver al Papa. Entonces la gente, ya ve en México, la gente se mueve, hermano, cuando quiere se mueve. Y cuando no se mueve para nada, pero cuando quieren se mueven. Amén. A hacer sus manifestaciones, a hacer sus protestas y hacen, la gente tremenda. Bueno, pues hermanos, se juntaron ahí varios y se la llevan al Vaticano a la niña. Y quería ver, su último deseo antes de morir era ver al Papa. Y le dijeron al Papa, le consiguieron cita, le dijeron, hay una niña que ya pronto va a morir y ella quiere verte antes de morir. Es su último deseo, su sueño, antes de morir. Bueno, el Papa le dice, está bien, que pase. Y pasa la niña, ¿verdad? Y ya le dice el Papa, bueno, niña, me dijeron que tu último deseo es verme a mí antes de tú morir. Sí, su santidad, le contesta la niña. Sí, su santidad, ese es mi último deseo. Y le dice el Papa, le dice, ¿cuál es tu nombre? No me ha dicho tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? Y ella le dice, me llamo Cilantro. Y el Papa, como es argentino, ¿cómo es? Hablaba como argentino, Cilantro. Y le dice la niña, sí, mi nombre es Cilantro. Le dice el Papa, pues qué raro, yo nunca había escuchado que a un ser humano le pusieran nombre de legumbre. Y le dice la niña, ni tan raro, a usted le dicen el Papa. Simón, ¿sí le entendiste? Ok. Si no, ahí expliquen a Simón de qué se trata, hermanos.
Eso no tiene nada que ver con el libro de Hebreos, hermanos, ¿verdad? Pero algunos se me están durmiendo, necesitaba despertarlos. Y entonces, ¿verdad? Se escribe la carta de Hebreos, hermanos. Pablo la escribe a esos hermanos judíos que habían salido de la dispersación, ¿verdad? Y se escribió en Roma, pero no era exactamente, hermanos, como que estaban en un reunidos, como por ejemplo Pablo a la iglesia de Éfesos, que está en Éfeso, no. Pablo a la iglesia que está en Colosa, que estaba en Colosa, no. Esta es una carta donde era una iglesia, hermanos, ahí le va, era una iglesia dispersa. Amén. Era un poco raro. Por eso el libro de Hebreos es un poco, no es que es cuestionable, no, pero es un libro muy diferente a todos los demás, porque se les habla a todos los hermanos que estaban hermanos dispersos. O sea, había hermanos en Palestina, había hermanos en Roma, había hermanos en diferentes lugares que en ese tiempo era la iglesia, porque no estaban geográficamente, no estaban en Colosas, no estaban en Efeso, no estaban en Corintos. No se les podía identificar, por ejemplo, la iglesia de Yakima, la iglesia de Guanache, ¿verdad que sí? Si yo digo, un hermano que es miembro de la iglesia de Guanache, todos van a decir, se van a pensar ustedes en Guanache, un hermano que va a la iglesia de Guanache. En este caso no era así. Cuando Pablo escribe una carta, la escribe y él se imagina, geográficamente hablando, no se imagina, Yakima. No. Él habla y dice, esta carta escribo, hermanos, los que se fueron que fueron dispersados por todos lados, que básicamente no pertenecen a una iglesia local, como Efeso, como Corinto, como Colosa. No, él dice hermano, a todos los hermanos en general. Y judíos, que eran judíos que estaban por todos lados. Permíteme, no estoy. Sí, acá está. Que eran para ellos, sí. Y el tema que Pablo quería enseñarles ahí era afianzarlos, hermanos, o solidificarlos, o que tuvieran plena confianza esos cristianos judíos en Jesús, porque había tanta apostasía que querían mezclar cristianismo con paganismo. Jesús y también esto más. Decían muchos, Jesús sí, pero tienes que guardar la ley. Eso era algo grande. O tienes que judaizarte, tienes que guardar la ley. Que fue cuando Pablo, mucho antes de eso, en una ocasión cuando Pablo enfrentó al apóstol Pedro, ¿recuerdan? Porque los hermanos de Jerusalén querían que los hermanos de Antioquía se circuncidaran. Y los de allá decían, no hombre, sáquense por allá. ¿Qué vamos a hacer eso? No tenemos que hacer. Nosotros somos gentiles pero salvos, amén. Pero los que eran judíos, hermanos, eran bien celosos. Hasta que Pablo les aclara. Y les dice, ¿saben qué, hermanos de Jerusalén? Miren, la cosa está así. Y ahí fue cuando dice la Biblia que Pablo reprendió a Pedro, ¿verdad que sí? ¿Recuerdan? Porque Pedro se hacía para acá y Pedro se hacía para allá. En un tiempo era bautista, en otro tiempo era de acá, en un tiempo era conservador, en otro era contemporáneo, y luego de para acá, y de allá para acá, y de allá para acá, y de allá para allá. Como algunos cristianos hoy en día, amén. Que no saben qué son. No saben si son cristianos, no saben si son. No saben qué son, no saben. Entonces Pablo decía, mira, no puede haber mezclas. Tienen que saber ustedes dónde están parados, tienen que saber dónde están, tienen que saber qué son. Y Pablo les aclara en Hebreos, el libro de Hebreos era para solidificar la confianza que los creyentes judíos habían depositado su fe en Cristo Jesús y que no ocupaban nada más. Solamente la sangre de Cristo, el pacto de Cristo, era solamente Él, y ya lo que quedó atrás, amén. El pacto antiguo quedó atrás y ahora es un nuevo pacto en mi sangre. Cristo dijo, a través de la sangre de Cristo una persona podía ser salva 100% y no ocupaba ya hacer sacrificios ni rituales como lo hacían antes. Y era solamente Cristo.
Pero como había apostasía y como era el tiempo donde todos querían meter, hermanos, querían en la iglesia del Señor, querían hermanos, y muchos lograron hacer eso. De ahí salió la iglesia católica, una de ellas, ¿verdad? Donde mezclaron, mezclaban cristianismo con paganismo. Por ejemplo, la iglesia del Señor, de Cristo, bautizaba, ¿verdad que sí? Pero bautizaba a los creyentes y a alguien que ya entendía y sabía lo que estaba haciendo. La iglesia católica quiso imitar, pero ellos empezaron a bautizar bebés. La iglesia de Cristo predicaba salvación. En Cristo, la iglesia católica hablaba salvación por buenas obras. Y así puedo dar ejemplos de muchas cosas. De ahí se comienza el 333, algo así, la iglesia católica, y ya empezaron ellos. La iglesia de Cristo había comenzado mucho antes que eso. Pero era tanto, hermanos, la apostasía que había, que Pablo decide escribir esa carta, hermanos, ya no a la iglesia de Éfeso, ya no a la iglesia local de Corintio, ya no a la iglesia local, no. Ahora a esos cristianos que estaban all over the place, dispersados. ¿Para qué? Para que no fueran engañados, para que no fueran a caer otra vez a la falsa doctrina. Y Pablo escribe eso. Otra razón, bueno, déjame terminar esta nota. El tema era solidificar la confianza que los creyentes judíos habían depositado en Jesús como todo lo que necesitan para la salvación. O sea, para la salvación lo único que ocupaban era Jesucristo. Amén. No ocupaban sacrificios, rituales, circuncisión y otras cosas más. No, solamente era Cristo. Y Pablo quería que entendieran los hermanos, esos judíos cristianos que estaban en Jerusalén y en Palestina, que entendieran que no ocupaban nada más, que solamente Jesús, solamente tu fe en Jesús. Y si has puesto tu fe en Jesús, ya no ocupas nada más. Por ejemplo, señores, señoras, para ir al cielo, ¿qué se ocupa para ir al cielo? Jesucristo. ¿Bautismo también? No. Si yo voy en un avión, no, mejor no digo avión, porque he viajado en avión y me da miedo a veces, pero si yo voy en un avión y yo gano para Cristo a alguien en el avión, allá, ya más cerquitas andan allá, ¿verdad? Y gano para Cristo el avión y se cae el avión. Esa alma que fue salva, que la gané a Cristo, ¿va al cielo o no? Pero no se bautizó. Gracias, hermana. No importa. Lo que salva a una persona de sus pecados es la sangre de Cristo, no un agua, no un simbolismo. El bautismo es simbolismo de la muerte, sepultura y resurrección de quién? Para andar en vida nueva. Pero el bautismo no salva, no perdona pecados. Amén. El malhechor, Cristo le dijo: hoy estarás conmigo, ¿dónde? Pero no se bautizó. ¿No le hace? ¿Qué importa? Aceptó a Jesús, reconoció a Jesús como Dios, se arrepintió, le pidió. Es lo que se ocupa para ser salvo. Entonces había mezclas que querían esto, y Pablo dijo: no, solamente en Jesucristo. Todo el libro de Hebreos habla de, usted lee desde el capítulo 1 hasta que termina, y todo habla acerca de Cristo y da ejemplos de los sacrificios, del pacto y de la sangre, y todo eso habla acerca de eso. Otra cosa importante del libro de Hebreos, y ya voy a terminar: la supremacía de Cristo. O sea, Cristo superior a todos y a todo. Lo voy a repetir porque no lo puedo explicar más que eso, mejor. La supremacía de Cristo. O sea, Cristo superior a todos y a todo. Amén. No había algo más que Él. Todo. Otro tercer punto de por qué Pablo escribió esta carta era para alentar a los miembros judíos de la iglesia judía a mantener su fe en Jesucristo y no regresar a las costumbres antiguas. Y no regresar
a las costumbres antiguas. O sea, Pablo dijo, no, ¿saben qué? Ustedes ya no tienen que hacer lo que hacían antes. No tienen que ofrecer sacrificios, no tienen que circuncidarse, no tienen que hacer esto, no tienen, porque ya en Cristo están completos. En Cristo tienen todos, en todo, y ya no es necesario. Una vez que han puesto su fe en Jesús, ya no es necesario volver a nada de lo que antes practicaban. Amén, hermanos. El siguiente miércoles, si Dios nos da vida, estaremos hablando de los otros versículos que no leímos del capítulo 3. ¿Ok? Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, Señor.